Listo. Bueno, ya iniciamos entonces a grabar. Bien, recordando lo que hicimos el día anterior, eh, uno de los elementos que pudimos modificar en cuanto a la configuración del texto, pues tienen que ver con la parte de alineación y la parte de fuente. Todo esto pues hace que nosotros podamos modificar el texto de las celdas, podamos modificar formatos visuales de la fuente y podamos alinear elementos, ¿sí? O ubicarlos dentro de la posición de las celdas. Entonces, estos dos grupos de fuente de alineación pues son bastante importantes. Hay que tener en cuenta que estos dos grupitos pues me permiten hacer ciertas acciones muy generales, pero hay otras acciones pues que tienen que ver directamente con números y ya para trabajar números pues se necesita otro tipo de formatos diferente. Entonces vamos a hacer aquí una prueba con los formatos de números. Voy a borrar por aquí esto que aparece y voy a digitar por ejemplo un número. No importa el valor o simplemente es una digitación. Ya le voy a colocar aquí un formato cuando uno lo digita. Y ese formato por lo general es el que aparece cuando uno escribe los números. Aparece ese formato en la parte superior que se llama general. Entonces aquí en la parte superior, siempre que escribamos, pues va a aparecer ese formato. No es el formato pues ideal, ¿sí? No es el formato que uno debería colocar, pues por el formato de números, pues tiene ciertas indicaciones y ciertos símbolos que nosotros utilizamos con el número. Entonces ese formato general, aunque es por defecto el que viene en Excel, pues no es el que necesariamente utilizamos eh, pues para hacer ciertas operaciones matemáticas, por ejemplo. Necesitamos pues hacer unos cambios especiales en esos formatos de número. Por ejemplo, este formato de número, ¿sí? Si yo lo quiero cambiar de formato, voy a ir a este bloque que se llama número y en ese bloque mm, tengo varias opciones para cambiar el formato. En este caso hay uno que se llama número, hay uno que se llama moneda, hay uno que se llama contabilidad, ¿sí? Si esto en dado caso fuera una fecha, ¿sí? Pues lo cambiaríamos al tipo de fecha. Bueno, por aquí viene uno de hora, porcentaje, varios formatos que ya vienen predeterminados. Entonces, esa es una de las primeras herramientas que uno puede utilizar. Por ejemplo, voy a utilizar el formato de número. Al aplicarlo, miren que en la parte superior el formato ya cambió, ya dejó de ser general y ahora se volvió número. Ese es un formato pues que hace el cambio. Y si lo vemos aquí escrito, miren que ahora no solo aparece la parte entera, sino aparece una coma y aparece la parte de los decimales. Entonces miren que ahí ya el formato cambió, ¿sí? Este formato número pues tiene una característica y es que tiene decimales. Voy a colocar otra vez un valor, en este caso 300.000, ¿sí? En este caso pues un valor menor, pero le voy a asignar pues otro tipo de formato. Entonces en este caso le voy a asignar uno que se llama moneda. En este caso el formato moneda no solo tiene la coma de los decimales, también tiene un signo de puntuación separando los miles, ¿sí? Con un punto. Y adicionalmente pues tiene un tipo de símbolo para la moneda. Entonces este tipo de formato moneda pues ya también varía un poquito. Por aquí voy a colocar un formato diferente. Este formato va a ser el formato contabilidad, ¿sí? Y esta es una pequeña diferencia, aunque bueno, a nosotros nos va a aparecer exactamente los mismos elementos. Eh, el símbolo pues ya aparece un poquito a la izquierda, ¿sí? Es el símbolo igual de moneda, de la moneda que nosotros manejamos en el caso de pesos. Separación de miles y eh, el, la coma para separar los decimales. Esos son tres tipos de formatos pues que están basados en números, para que los tengan presentes.
muchas veces nosotros, aunque escribimos un formato que no corresponde, un formato que por lo general pues simplemente lo dejamos sencillo, general, ¿sí? Como aparece aquí. La idea es que nosotros cambiemos los formatos, ¿sí? Y cambiemos los datos que son numéricos por un formato pues que se adapte a lo que realmente vamos a hacer. Por supuesto se vería mejor un formato que es tipo moneda o un formato tipo contabilidad para hacer operaciones matemáticas, ¿sí? Si fueran ya números y no fuera pues ni moneda ni una operación matemática o contable, por ejemplo, pues ya un formato número sería bastante importante. En este caso, esos formatos pues sí varían los números. No significa que estos números pues no se puedan operar. Por ejemplo, el formato general, por supuesto yo le puedo hacer una suma a este número, le puedo agregar o le puedo restar algún valor, ¿sí? Solo que gráficamente pues no se ve eh, qué es lo que tiene exactamente el formato y no se ve si de pronto pues esto tiene una separación de miles, no se sabe si visualmente pues no se sabe si esto tiene decimales y visualmente por supuesto no se sabe si es un valor de una moneda o estamos contando por ejemplo dinero, pues no tenemos el símbolo que nos indique que estos son pesos. Entonces este formato general pues es bastante simple y la idea es que en algún momento pues cambiemos el formato a algo que corresponda y algo que sea visualmente pues ya muy puntual con esos símbolos y esos signos que deben aparecer. Entonces cambiar estos formatos a estos predeterminados pues es bastante importante. Hay que tenerlo en cuenta para que podamos eh, pues dejar justo la hoja, dejar adecuadamente la hoja, ¿sí? Y podamos pues ya hacer operaciones mucho más fáciles. Bien, entonces estos tipos de formatos pues importante que los cambien. Por defecto siempre va a aparecer general. Recuerden que en la parte superior del grupo que dice número pues aparece general. Y ahí es donde pues nos damos cuenta qué formato tiene. Cada vez que yo me ubique en una celda, me voy a ubicar por ejemplo en la celda amarilla. Aquí cuando me cambio a la celda amarilla, miren que el formato aparece como general. Ese es el formato normal que aparece eh, cuando escribimos cualquier cosa. ¿Listo? En una hoja nueva. Por ejemplo, voy a abrir una hoja nueva por aquí. Me voy a ubicar en una celda y si ustedes se dan cuenta aparece la opción general. Entonces ahí es donde podemos ver que efectivamente pues todos los formatos son generales, ¿sí? En principio todo viene por defecto de forma general. ¿Cómo trasladamos un formato a las demás celdas? Por ejemplo, voy a utilizar aquí en la celda amarilla un formato, eh, puede ser el de moneda, ¿listo? En este caso, cuando yo selecciono el formato de moneda en la parte superior, pues esta celda ya queda con el formato de moneda. ¿Listo? Si yo escribo un número, por ejemplo, voy a escribir 2000, eh, miren que cuando yo me ubico en otra celda, pues él ya le cambia el formato, le coloca el separador de miles, le coloca la coma para decimales y le coloca el símbolo de pesos para indicar que esto es la unidad monetaria que estamos manejando. Bien. Bien, puedo seleccionarlo de forma rápida, ¿sí? Esta celda y en la esquina inferior derecha yo puedo ver que el puntero del mouse cambia a una cruz de color negro. Entonces esa cruz de color negro me va a permitir eh, poder seleccionarla, ¿sí? Con un clic izquierdo y ahí voy a empezar a arrastrar hacia abajo, ¿sí? O a mover el puntero hacia abajo y le voy a pasar los datos a las celdas que están en la parte inferior. Entonces apenas suelte, miren que él me pasó todo el contenido, incluso el número 2000 que había escrito y me pasó pues todo el formatico que tiene de moneda. Sin embargo, pues yo lo que quiero es pasar sobre el formato. Entonces, si ustedes se dan cuenta en la parte inferior hay un cuadrito que se llama las opciones de autorrelleno y pues se pueden desplegar esas opciones de autorrelleno y lo que estoy haciendo en este momento al rellenar, ¿sí? Se llama copiar celdas. Yo no necesito copiar celdas, realmente no necesito copiar ese valor de 2000. Entonces le puedo decir, por ejemplo, rellenar formatos solo.
Entonces voy a seleccionar rellenar formatos solo. ¿Listo? Entonces ahí ya digamos que desapareció, pero si yo escribo un número, voy a escribir aquí 3000. Miren que ya queda con el formato. Voy a escribir por aquí abajo otro número. Aquí ya queda con el formato. ¿Sí? Todos estos números que yo estoy escribiendo, no les estoy haciendo absolutamente nada porque el formato ya está establecido en esa celda. Entonces ahí es donde me puedo dar cuenta que trasladar el formato a las demás celdas pues es relativamente fácil. ¿Sí? Bueno, aquí le pasamos también el formato, incluido el color, porque eso es parte del formato de la celda. ¿Sí? El color es parte de él. Y así por eso pues quedaron todos de color amarillo. Esa es una de las formas pues también de pasar los formatos. Si, si yo voy a escribir en toda la columna, puede ser que necesite los datos dentro de esa columna con el mismo formato. Entonces le puedo colocar o seleccionar toda la columna, por ejemplo la G, y seleccionar un formato especial. Por ejemplo, colocarle el formato de fecha corta. ¿Sí? Este es un formato pues un poquito diferente. En este momento, si yo me ubico en cualquiera de esas celdas que están en la columna G, todas aparecen con el formato fecha. ¿Listo? Entonces, lo que yo escriba en esta columna, pues lo ideal es que sea una fecha. ¿Bien? Si yo escribo por aquí el texto fecha, eh, pues él realmente, digamos que no coordinaría ese formato. Esto pasaría si esto fuera el encabezado. Entonces, el encabezado sí, con un texto general, pues sería lo normal, ¿no? Para que él lo tome como si fuera, por ejemplo, el encabezado. Lo demás sí es fecha. ¿Bien? Entonces aquí podemos escribir, por ejemplo, 31, 08, 20, 21. Vamos a ver qué hace con ese número que está ahí. ¿Listo? Número bastante largo. Entonces, por eso es que aparece ese símbolo que dice que es demasiado largo. Perdón, lo acabo de mover. Bueno, era listo. Vamos a acercarlo por acá. Vamos a mover estas celdas para acá. Listo. Ahora sí. Uy, esto está demasiado largo y nada que aparece. Bien, vamos a cambiar el formato aquí porque este formato vamos a cambiarlo con fecha corta. A ver, no me quiso cambiar. Fecha larga no cambió. Bueno, borrémoslo. Raro porque aparece esa línea tan larga. Bien. Volvamos a escribir 21. Ahora sí con la barrita. 09, no, 08, perdón. Y 2021. ¿Listos? Entonces, este formato de fecha eh, tiene una característica bastante pues diferente a otro tipo de formatos de fechas, que en este caso es un formato de fecha larga. Aunque yo escribí 31/08/2021 con unas barritas de separación, que esas barritas pues son las que uno casi siempre escribe para separar los días, meses y el año. Miren que ahí está escrito pues con esa barrita que aparece ya en la tecla número 7. En el momento en que yo me ubique en otra posición de la celda, él lo deja en fecha, en formato de fecha larga. ¿Listo? Entonces, ese formato de fecha larga, pues es una de las variaciones que uno puede tener a la hora de escribir. En este caso, miren que aparece el día, martes, 31, y el mes aparece en letras. En este caso, de agosto de 2021. Bien. Ese es uno de los tipos de formato que nos puede aparecer para las fechas. Voy a Voy a ampliar un momentico esta ventana aquí. Voy a escribir, por ejemplo, bueno, de nuevo, 31, 09, 08 del 2021. ¿Listo? En este momento, bueno, antes de escribir, antes de mostrarles aquí, la celda es general. Miren que en la parte superior la celda es general. Pero si yo escribo 31, 08 del 2021, y vuelvo otra vez a la celda, después de que la he escrito, pues me puedo salir a otra celda y
y volver a la misma celda, miren que el formato se cambia automáticamente a fecha. Entonces ese formato o esa forma de escribir también me permite que Excel lo tome como si fuera una fecha. Entonces lo que yo escriba así de esa forma, por ejemplo día, mes, año, con esas barritas de separación, también me permite pues hacer el cambio sin necesidad de que yo le diga pues que eso es una fecha. Eso sí lo hace automático Excel. Bien. Sí le puedo cambiar el tipo de fecha, por ejemplo aquí, o el tipo de formato de fecha, que hay una larga, que era la que habíamos visto anteriormente. Miren que ahí ya aparece de forma larga cómo sería una fecha. ¿Sí? Eso sería otro formato de fecha pues un poquito más larga y en palabras. Aquí sería el formato de fecha corta que teníamos anteriormente. Bien, esos son numeritos o esos son fechas que se pueden dar también. Eh, yo puedo escribir un número, a veces sucede que por ejemplo voy a escribir 60.000. Ese 60.000 le puedo dar un formato por ejemplo de fecha corta, y ese 60.000 me indica pues un día especial. Ese día sería el 8 de, de abril de 2064. Entonces, ese 6.000 realmente es un conteo de días. Si yo lo paso a fecha, pues él lo coloca contando fechas a partir de 1900. De ahí en adelante él empieza a contar 6.000 días y esa fecha, pues él la convierte o él convierte el número a una fecha. ¿Sí? Eso puede llegar a pasar también que a veces nos equivocamos. Escribimos un número, pero se nos cambia a fecha. Simplemente pues es cambiar el formato de fecha a general y otra vez aparece el número que habíamos escrito originalmente. Entonces esos formatos de fecha pues digamos que tienen un comportamiento eh, pues inusual, ¿listo? Es- no es, es básicamente el que primero reconoce como fecha o el que hace la transformación de la cantidad de días a fecha. Entonces eso es un comportamiento pues especial con el formato de fecha. En este caso vamos a llegar a este 60.000 y vamos a ver las opciones que hay en número. En número vuelven a aparecer unas opciones debajo de general que son bastante útiles. El símbolo de pesos, ¿sí? Este símbolo de pesos se lo puedo agregar manualmente o se lo puedo agregar con esta opción. Y miren que aquí ya él automáticamente me cambia el formato a contabilidad. Simplemente con haber presionado el símbolo de pesos que está en la parte superior, él cambió automáticamente al formato de contabilidad. Entonces, ese formatico pues se puede colocar automáticamente. Por ejemplo, a este número también se le puede aplicar otra opción que está al lado, que es el símbolo de porcentaje. Y miren que ahí aparece el símbolo de porcentaje. Entonces ya al final, él convirtió ese número a un porcentaje. ¿Sí? Tomó que ese 6 pues era realmente un 600% y lo colocó ya con el formato y el número, el símbolo, perdón, de porcentaje. ¿Sí? Entonces ya sería pues un formato especial de porcentajes y todos los valores serían porcentajes en este caso. Otro número largo, voy a hacerlo por aquí abajito. Por ejemplo, bueno, estábamos teniendo uno de 25.000, por ejemplo. La siguiente opción que aparece, que son tres ceros seguidos, es el separador de miles. Entonces, al presionarlo, miren que él me coloca el separador de miles. Me lo coloca también en un formato que se llama contabilidad y adicionalmente le coloca decimales. Entonces, esto ya no lo considera como si fuera, digamos, una moneda, sino lo considera ya como un número con un separador de miles y decimales. Entonces, estas tres opciones que aparecen acá son bastante útiles. De pronto este número yo no lo necesito con los decimales porque pues, no los voy a tener en cuenta en las operaciones. Aquí hay dos opciones en la parte superior de número que me permiten agregar la cantidad de decimales que yo quiero. Miren que ahí le estoy agregando varios ceros a los decimales o se los puedo reducir dependiendo de las necesidades, ¿no? A veces se requieren de pronto un solo decimal. Entonces ahí ya uno puede reducir la cantidad de decimales. Esos son opciones que aparecen en la parte superior me permiten cambiar el formato de los números, ¿sí? Que es bastante importante. Como recomendación, pues cuando inicien estas operaciones o cuando hagan
de pronto operaciones matemáticas, pues tengan en cuenta estos formatos. Es importante que se tengan pues todas estas esa sintaxis de los números y se coloquen, por ejemplo, los separadores de miles, que es bastante importante para que la gente pues entienda que hay separador de miles. ¿Bien? Entonces, esos formatos personalizados pues son bastante importantes tenerlos en cuenta. Voy a escribir por aquí a un ladito un número, el 5000. Está en formato general y voy a mirar qué otros formatos hay para manejar o para aplicar a esa celda que aparecía. Voy a ir aquí en la parte superior de número, voy a ir a una flechita que dice formato de número. Recuerden que esta flechita ya la habíamos visto anteriormente y nos despliega una ventana. Miren aquí la ventana que aparece eh, para el formato de la celda o del contenido que tiene la celda. Estamos en este momento en un formato general. Todos los que están aquí en esta columna son los formatos que se pueden colocar. ¿Listos? Todo esto son tipos de formatos. Voy a ir, por ejemplo, a número. Y miren las opciones que me aparecen en número. Me dice posición de decimales 2. Yo le puedo modificar la posición de decimales para que solo me muestre 1. ¿Sí? Y le bajo a 1 y pues ya él solo me va a mostrar un decimal. Puedo seleccionar esta opción que dice usar separadores de miles. ¿Sí? Con un punto. Ahí ya me dice que los separadores de miles son con un punto. Y le puedo seleccionar usar separador de miles para que él coloque el punto. ¿Listo? Esa es una de las opciones que tengo aquí internamente en esta ventana. Esta ventana sí me permite pues tener muchas opciones en los formatos. Aquí hay unos ejemplos también. Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo de cómo trataría él los números negativos. ¿Sí? Realmente hay 4 ejemplos. Por ejemplo, en el segundo, ¿sí? Los números negativos no los colocaría con un símbolo negativo delante, sino que los colocaría con un color. Entonces, si este número llegara a ser un número negativo, el formato como lo mostraría sería con el símbolo, con el color menos, perdón, con el color rojo en vez del símbolo menos. Entonces, esos son varios formatos que se pueden tener. Voy a pasarme a moneda. Bueno, apliquemos este formato para que lo vean que me va a aparecer con una posición de decimales y con separador de miles. Le voy a presionar aquí a aceptar. Y miren que el 5000 ya quedó con un punto y la coma, que sería un solo decimal después de la coma. Ese es el formato que yo les dije que pues se aplicara para este número. Voy a ir otra vez a colocarlo general, voy a abrir mi ventana y ya después de que abro mi ventana pues voy a ir a otro formato. Por ejemplo, el de moneda. Al seleccionar moneda, miren que aquí aparece en la parte superior cómo va a quedar el formato en caso de que yo lo aplique. Va a quedar un símbolo de pesos, va a quedar un separador de miles y va a quedar la coma para posiciones decimales. Aquí le puedo decir, por ejemplo, que ya no quiero 2 decimales, que quiero 3. ¿Sí? Ahí aumenta la cantidad de decimales. Y que el símbolo, en este caso es pesos, yo puedo seleccionar ese símbolo y ubicarme en el símbolo que de pronto esté necesitando. Ustedes saben que aquí pues utilizamos el símbolo pesos en Colombia. Ese símbolo también es utilizado para definir las monedas de muchos otros países. Pero digamos que nosotros vamos a hacer operaciones en una moneda europea. ¿Sí? Por ejemplo, la libra. ¿Sí? Entonces yo le puedo decir con ese símbolo, que es el de libra, que me convierta ese formato y que le coloque adicionalmente el símbolo de libras. ¿Sí? Voy a darle a aceptar y miren que el símbolo pues aparece antes del número, aparece ahí el símbolo de libras, aparece 5000 con separador de miles y la coma y los 3 números decimales que le habíamos dicho que aparecían. ¿Sí? Esa es la configuración que yo le puedo dar y cómo se puede pues adaptar. Bien, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. Voy a volver otra vez a mi formato anterior. Ahí ya quedó pues pesos y 5000. ¿Listos? Entonces esos formatos se pueden estar cambiando constantemente. Y esa ventana que nosotros desplegamos pues es bastante interesante porque tiene muchas opciones para colocar. ¿Listo?
Y esas opciones que uno puede colocar, pues entonces me permiten modificar el formato de los números, que es bastante importante. Bien. ¿Alguna pregunta, duda sobre ese cambio de formatos de los números? ¿No hay problema? Bueno, gracias, Hamlady, muy amable. Pilar, muchas gracias. Bueno, aquí hay una parte importante también que me permite modificar los formatos de otra forma. Vamos a abrir la ventana un momento. Aquí estamos en las opciones que hay, realmente hay bastantes. Por ejemplo, miren que aquí están los formatos de fecha, ¿sí? Los diferentes formatos de fecha. Por ejemplo, aquí hay un formato que está el día, el mes y el año. Y si notan el año está en 4 cifras. ¿Sí? Ahí hay un ejemplo que me dice 2012. Yo puedo cambiar el formato y decirle, bueno, quiero un formato que me muestre solo en 2 cifras del año. ¿Sí? Y ahí aparece pues otro tipo de formato que se puede colocar. Por ejemplo, si yo no lo quiero con las barritas que habíamos visto anteriormente, por aquí está mi formato de fecha, aquí donde dice 3108. Si yo no quisiera que apareciera con ese separador, que son las barras inclinadas, pues lo puedo colocar, por ejemplo, que lo separe con un menos. ¿Sí? Esa sería pues una modificación al formato. Eh, por ejemplo, esta. Primero nos muestra cuál es el año, después nos muestra el mes y después nos muestra el día. ¿Sí? Entonces ahí aparece un ejemplo de cómo quedaría. Aquí hay varios tipos de formatos de fecha. Fecha larga, mire que aquí aparece un formato de fecha larga también. Y esa sería la forma en que nos va a aparecer. Yo no quiero que aparezca el día, entonces miren que aquí aparece un formato de fecha larga que me dice, por ejemplo, o que me da el ejemplo, que es 14 de marzo de 2012. Entonces aquí miren que ya el día miércoles no aparece. Esos son cambios de formatos que yo puedo tener. Voy a seleccionar uno por aquí, por ejemplo ese que aparece ahí y lo voy a aplicar. Miren que aquí aparece el 31 de agosto de 2021. No aparece el día en la parte delantera. ¿Recuerdan que aparecía primero el día? Pues ese es otro tipo de formato que puede aparecer y que aparece pues ya configurado en esta parte. En la parte final, bueno, aquí hay otros formatos, pero en la parte final hay un formato personalizado o hay una opción para personalizar los formatos. Bien. Aquí digamos que hay un ejemplo de cómo se escriben todos los formatos eh, que anteriormente habíamos visto. Los formatos realmente se les da unas opciones y esas opciones se pueden seleccionar, esas opciones se pueden inclusive modificar, ¿sí? Al gusto de nosotros y podemos estar diciéndole pues que él cambie el formato como nosotros lo querramos. Aquí sí están todos los formatos, en la parte inferior en personalizada, ahí sí usted va a encontrar absolutamente todos los formatos, desde el más general hasta los que pasan por números, por contabilidad, por porcentajes, ¿sí? Por días, por horas, todos esos formatos van a estar aquí relacionados. Un poquito bastante complejo, pero se pueden modificar. Por ejemplo, mmm, regálame un segundo, voy a utilizar aquí un número más abajito. Por ejemplo, voy a escribir 3000, ¿sí? Y este formato es el que voy a personalizar. ¿Listo? Bueno, ahora sí voy a abrir la ventana. Voy a ir a personalizada. Inicialmente le puedo aplicar un formato que sea similar al que yo necesito. Por ejemplo, este que aparece aquí. En la parte superior aparece la muestra de cómo va a quedar. Realmente ese formato me dice que tiene separadores de miles, ¿sí? Ese numeral 0 es el miles, ¿sí? Y el punto pues aparece también ahí en esa configuración. Yo le puedo decir que apliquemos primero ese, aceptar, ¿sí? Miren que ahí le colocó al 3000 el separador de miles, pero ese también se puede modificar, ¿listo? Por ejemplo, mm, yo le quiero colocar, vamos a colocarle aquí un color.
un corchete recto, el color que yo quiero, azul, y cierro el corchete recto. ¿Listo? Entonces aquí en la parte delantera le estoy diciendo ya el color. Vamos a ver qué pasa con esa configuración. Miren que el 3000 ya quedó de color azul. Fuera de que ya le habíamos colocado pues el separador de miles, adicionalmente le estamos diciendo que yo lo quiero con separador de miles, pero adicionalmente lo quiero con un color. Entonces eso ya es personalizado porque anteriormente pues no existía eso. De todos los formatos que estábamos utilizando, ¿sí? El que modificamos va a quedar por allá abajito. Entonces queda como de últimas. Entonces ahí es una de las partes donde uno tiene que buscar los formatos que uno modifica. ¿Bien? Por ejemplo, coloquémosle aquí una coma y le voy a colocar, por ejemplo, un 0. ¿Listo? Bueno, 2. Ahí le coloco 2 ceros. Para decirle pues que el formato fuera de que es azul, fuera de que tiene el separador de miles, pues adicionalmente le coloqué 2 decimales. Voy a darle presionar aceptar y miren que el formato le colocó 2 decimales. Entonces ahí ya puedo empezar a modificar el formato. Quedó en la parte inferior, mire que quedó, el anterior que habíamos utilizado era este que dice azul, sin decimales, y ahora creamos un formato que dice decimales, o que muestra los decimales. ¿Listos? Bueno, por aquí hay otra opción que por lo general utilizan y es que al final o después del cero que aparece ahí, le colocan un punto, ¿sí? Al colocarle un punto lo que hace él es ocultar eh, los 3 primeros ceritos de los miles, ¿sí? O de los millares. Esos 3 primeros ceritos los va a ocultar con un solo punto. Entonces voy a colocar un solo punto y miren que la muestra en la parte superior me la deja en un número 3. Ya no es el 3000, ¿sí? Sino que él ocultó los 3 ceritos que tiene el 3000. ¿Sí? Realmente pues nosotros sabemos que ese es un 3000 porque escribimos 3000, ¿sí? Solo que en este formato pues al colocarle ese punto él le oculta los miles, ¿sí? Y trata como de redondear la cifra al número 3. Voy a presionar aceptar y miren que el formato quedó en 3, aunque yo escribí el 3000 en la parte superior. Ahí aparece en la parte superior 3000. Pero en el formato pues visualmente yo hago que esos 3 ceritos pues no aparezcan. Eso me facilitaría si los números son pues extremadamente largos, si tienen demasiada cantidad de ceros, y la idea pues es que no mire tantos ceros en este caso. ¿Listo? Esa es una forma de personalizar. Recuerden que es en la parte final personalizada y cada vez que ustedes personalicen pues va a aparecer los formatos en la parte inferior. ¿Sí? Ustedes pueden utilizar, por ejemplo, eh, uno que ya esté creado, ¿sí? Como partimos aquí nosotros, creamos este, o bueno, perdón, utilizamos este, y lo que hicimos fue modificarlo. Entonces empezamos a hacerle cambios para hacer modificaciones a esos formatos. ¿Listo? Para eso es la parte personalizada, para modificar el formato a mi gusto. Para eso es que necesitamos esa parte personalizada. Bien, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones sobre esta parte de personalizar. Para la fecha o es para, por ejemplo, moneda o los demás formatos que se puede hacer esa personalización. Para todos. Ah, bueno. ¿Quieres probar uno de fecha? Mire, por ejemplo, coloquemos aquí, bueno, una fecha. 31, como lo habíamos escrito ahorita. 08 del 2021. ¿Listo? Esa es la fecha. Él ya lo toma como formato fecha. ¿Listo? Miren que aquí en la parte superior ya aparece formato fecha. Entonces voy a abrir la ventana. Le voy a decir personalizar. ¿Sí? Miren que él ya me apareció en un formato que dice DMMYYY. ¿Listo? Ese es el formato que tiene en este momento pues aplicado. ¿Listo? Mm, Probemos algo que ya conocemos, por ejemplo, colocarle color. Vamos a probar a ver si este funciona con color. Es el corchete cuadrado. Le voy a colocar aquí rojo y cierro el corchete. ¿Listo? Y voy a darle a aceptar. Entonces mire que el formato ya lo cambió.
Ese es un primer cambio que podemos haber hecho. Y en la parte superior, miren que aparece que está personalizada. Por ejemplo, este mismo formato que tengo acá, le voy a colocar, aquí tiene dos M's, ¿sí? MM tiene, que es el de mes, la D es de día, y la Y es de año, pero está en inglés. Puede ser que a ustedes les aparezcan con la A, ¿listo? Pero pues no se les olvide que la A es por el idioma, ahí sí se refiere a año, y en este caso el idioma que está configurado aquí pues se refiere a la Y de year o de año, pero en inglés. Entonces le voy a decir que solo utilice, bueno, con el M, con la M. Le voy a colocar otra M, ¿listo? Otra M, a ver qué hace. Aceptar. ¿Sí se dieron cuenta que lo que pasó con la fecha? Él cambió el 08 y le colocó a una abreviación AGO. ¿Sí? Le cambió a agosto, pero pues una abreviación de agosto que es AGO. Entonces él ya hizo un cambio personalizado. Eh, Voy a ir otra vez a personalizar y esta vez le voy a colocar otra M. ¿Listo? Y aceptar. Entonces mire que con esa otra M ya le cambió a la palabra completa agosto. Entonces esos cambios personalizados también aplican a las fechas. ¿Listo? Entonces, realmente personalizar aplica a todo lo que aparezca ahí en la opción personalizar. ¿Listo? Mire, acuérdense que estos son muchos formatos que aparecen acá. Por ejemplo, aquí está el de horas. ¿Sí? Por aquí este que dice H es hora, MM son los minutos y SS es los segundos. Y mire que aquí dice AMPM. Entonces, si ustedes se acuerdan, hay un formato AMPM y hay otro formato que es de 24 horas. ¿Sí? Que a la hora de llegar a las 12, él no pasa a la 1 de la tarde, sino pasa a las 13 horas. Después pasa a las 14, a las 15, a las 16, a las 17. ¿Listo? Ese formato ya es un formato de 24 horas. Y en este caso, pues AMPM me muestra un formato como lo conocemos normalmente, como lo utilizamos, AMPM. ¿Listos? Bueno. Bien, lo otro que vamos a ver un momentico acá, que nos hacía falta la parte eh, de colocar pues el encabezado y pie de página, ya lo habíamos visto ayer, ¿sí? Importante pues la opción que tenemos en la parte inferior cerca del zoom, que se llama, voy a utilizarlo con esta hoja, que se llama diseño de página, ¿sí? Aquí ya está el diseño de página, lo voy a quitar, me voy a pasar al diseño normal y miren cómo se ve la hoja, ¿sí? La hoja se ve apenas con lo que escribimos el día de ayer. Voy a volver otra vez al diseño de página y la hoja se ve con el logo que colocamos ayer. Bien, entonces no se les olvide, yo me ubico en uno de estos cuadraditos, eh, voy a la opción que aparece en la parte superior que se llama encabezado y pie de página y coloco lo que yo necesite. Por ejemplo, voy a colocar este que dice fecha actual. ¿Sí? Ahí me aparece un símbolo que es ampersand y entre paréntesis fecha. Voy a salirme un momentico a otro cuadradito y miren que ahí me aparece 3108 del 2021. Esa es una parte que es bastante importante tenerla en cuenta. ¿Dónde manipulo pues el encabezado? En este caso tengo que manejar la vista de diseño de página y los cuadraditos que están en la parte superior. Noten que son tres cuadraditos. ¿Sí? Son como la ubicación en tres cosas distintas y por eso ahí colocamos pues tres elementos distintos. Lo mismo pasa con el pie de página. El pie de página está en tres bloques, perdón. Y aquí, por ejemplo, yo le puedo colocar fax de la empresa, la dirección, eh, varios elementos que a veces la gente pues utiliza en la parte inferior de los formatos. ¿Sí? Y eso pues va a quedar escrito en las hojas. Entonces, esos dos, el encabezado y el pie de página, pues son importantes tenerlos en cuenta porque se configuran es aquí, en la vista de diseño de página. No se olvide que está en la parte inferior. ¿Ve? En la parte inferior al lado del zoom. Hay tres vistas y la de la mitad pues es diseño de página. ¿Ve? Por aquí abajito al lado izquierdo, al lado derecho está la opción que estoy seleccionando. La vista normal nos permite trabajar normalmente. Miren que aquí podemos estar escribiendo cosas, ¿sí? Pero no nos muestra la imagen que colocamos en la parte superior. ¿Sí? Aquí, mire, aquí está la fila 1, pero ahí no se ve ninguna imagen.
Y si nos pasamos al diseño de página, pues miren que sí aparece el logo de la empresa. Entonces ahí es donde realmente uno cuadra esos logos. No los cuadra en la otra vista. ¿Listo? Esto sí toca cuadrarlo, es en la vista de diseño de página. No se les olvide que esto pues lo hicimos ayer, pero pues es relativamente fácil. Por ejemplo, aquí en la parte de abajo, bueno, no es normal utilizar imágenes, pero digamos que vamos a insertar una imagen. Voy a ir a encabezado y pie de página, voy a ir a imagen, ¿sí? Mm, voy a buscar en Bing, no sé, eh, por subsidio, a ver qué aparece. A ver si me aparece alguna imagen. Listo, ahí me apareció una imagen, la voy a seleccionar y voy a dar insertar. Él la está descargando de internet, la está colocando. Listo. No sé qué tamaño sea, eso sí también yo seleccioné la primera que apareció, pero no sabemos qué tamaño tiene. No sé cómo vaya a quedar, vamos a ver cómo queda. Y miren que queda pues, bueno, afortunadamente quedó como en el espacio que necesitamos. Solo que miren que aquí quedó una celda como encima, ¿no? Miren que aquí nos quedó como montado esa celda. Recuerden que del lado izquierdo están las márgenes, sí, hay una reglita adicional al lado de los números de las filas y esa reglita pues me puede permitir manejar manualmente la margen inferior. Entonces yo la puedo empezar a subir un poquito. Y ahí miren que ya el símbolo pues no quedó montado eh, encima del logo. ¿Listos? Cuéntame, Pilar. Profesor, una pregunta. Y cuando uno de pronto tiene esa imagen y esa imagen es muy grande, ¿cómo podemos hacer para modificarla cuando la vamos a colocar acá? Un Eh, ejemplo. ya se ¿O no es puede, posible? se puede es antes de agregarla, porque ya después de que se agrega, ya digamos que herramientas para modificar la imagen ya no hay. Entonces toca antes de, ¿sí? Recuerden que las imágenes cuando uno las busca y las descarga, pues tienen un tamaño. Entonces tocaría editar la imagen para que esa imagen, pues, antes de colocarla en Excel, pues quede el tamaño que necesitamos. Entonces ahí sí no se puede ya dentro de Excel, ¿listo? Ya es más complicado dentro. Por eso aquí nos arriesgamos a que el logo pues, pues de pronto fuera demasiado grande y no nos funcionara. ¿Sí? Entonces ahí sí me hubiera tocado pues sacar la imagen aparte, darle un tamaño, bueno, y hacer unas cosas adicionales. ¿Listo? Entonces la imagen sí toca cuadrarla antes de, y después sí se agrega. Por eso es que a veces los logos son tan pequeñitos. Les voy a mostrar aquí un momentico la carpeta. Les voy a mostrar el logo aquí cuando uno lo abre en una aplicación que está por defecto y miren que el logo aparece bien pequeñito, ¿sí? Los logos por lo general pues son bastante pequeños como imagen. Si yo miro aquí el logo y la ventanita que me aparece ahí, dice dimensiones 103 por 94, ¿sí? Ese es el ancho y el alto, ¿sí? O bueno, o el alto y el ancho. Eh, Entonces ese tamaño pues es bastante pequeñito. 103 por 94 es un tamaño muy pequeño. Pero pues eso le sirve a uno para guiarse de pronto, para tener una idea de cómo debería quedar el tamaño de la imagen que voy a colocar. ¿Listo? Si es muy grande, pues ya se nos descuadra. Y si es una, no sé, de, una dimensión, no sé, de 3000 por 2000, pues eso es un gigantesca esa imagen. Entonces ahí es donde vamos a tener problemas. ¿Listo? Bueno, Gracias, profe. entonces sí toca toca cuadrarla antes de, bueno, de nada. Bien, lo otro que toca cuadrar, ahora sí ya les había dicho que tocaba cuadrar inicialmente algo, y es en la pestaña de disposición de página. Bien, voy a ir a disposición de página y les voy a mostrar pues cuáles son las opciones que uno tiene que cuadrar antes de hacer cualquier cosa. ¿Sí? Aquí ya habíamos manipulado el archivo, le colocamos cosas, eh, digámoslo así, sobre la marcha, pero lo que yo debía haber hecho era pues primero manipular la hoja, primero configurar la hoja, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer en este caso? Pues primero mirar el tamaño. Eso es lo primero que uno mira. ¿En qué papel voy a imprimir? En tamaño carta, ¿sí? Muy diferente al tamaño A4. Miren que aquí aparecen las dimensiones de los papeles, ¿sí? Me aparece el ancho y el alto. Eh,
Entonces, pues ahí una cosa es que uno tenga un blog tamaño carta y otro es tamaño A4. ¿Sí? En este caso nosotros no le ponemos cuidado a eso, pero eso es bastante importante. O si es oficio, o es un tamaño A3. ¿Listo? Entonces esos son dos tamaños también pues muy similares, pero pues toca mirar en la resma de papel que uno compra, pues qué tamaño tiene. ¿Listo? Porque así mismo yo debo configurar la hoja. Vamos a suponer que es tamaño carta donde voy a imprimir. ¿Sí? Ahí está seleccionado tamaño carta. Lo otro es cómo lo voy a imprimir, como la hoja cómo se va a imprimir. Como la estamos viendo ahí es de forma vertical y también yo la puedo, por ejemplo, colocar de forma horizontal para cuando son tablas muy grandes. ¿Sí? Las tablas muy grandes pues requieren casi siempre que la hoja esté horizontal. ¿Listo? Lo otro que miraría también son las márgenes. Aquí hay una opción que dice márgenes. Entonces, el tiene una margen establecida, ¿sí? Pero yo la puedo personalizar. Aquí donde dice márgenes personalizados. Y el tamaño de las márgenes aparece en cada uno de estos cuadritos. ¿Bien? Ese es el tamaño de las márgenes que uno debe cuadrar. Si está configurado pues en centímetros, estos serán centímetros. En este caso miren que la margen superior nosotros la modificamos para que entrara el logo y mire que la margen ya cambió a 3,5. Lo mismo pasó con la parte inferior. ¿Se acuerdan que nosotros movimos un poquito la parte inferior para que pudiéramos meter el logo de subsidio? Bueno, entonces aquí cambió a 2,2. Eso se puede manipular. Si yo quiero meter unos ganchitos del lado izquierdo, puedo cambiar ese 1,8 y aumentarlo. Entonces empezar a decirle, no, quiero más grandecito porque debería ser por ahí de 2,5 para que quepan los ganchos. Entonces aquí yo debería configurar pues esas márgenes eh, y empezar a mirar pues cómo va a quedar el documento. Aquí hay una vista preliminar, voy a mirar la vista preliminar y la vista preliminar es la de impresión, básicamente. Miren que así quedaría el formato. Digamos que el encabezado está en una posición, el pie de página también está en otro, ¿sí? Y esto pues es una página que estamos visualizando cómo quedaría a la hora de imprimir. ¿Listo? Ahí está en forma vertical, no está horizontal, para que lo tengan presente. ¿Listos? Bueno. Mm, También que me permite hacer esta vista, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta aquí en el cuadrito que aparece con texto, eh, eh, esta partecita que está en amarillo, pues se está al lado derecho. Digamos que se alcanza a salir un pedacito del lado derecho, entonces yo le puedo decir que, por ejemplo, elimine la columna y mire que ya todo se pasó a una sola hoja. Bien. Aunque aquí no hay nada escrito en la parte inferior, voy a escribir algo por aquí en la parte inferior con hartas os. Cuando yo imprima, pues todo va a quedar, incluso este texto que está en la parte inferior de la hoja. Voy a irme a la parte superior, ¿sí? Y de pronto yo necesito solo imprimir la parte superior. Entonces voy a seleccionar área de impresión. ¿Listo? Aquí hay una opción en la parte superior que se llama área de impresión. Entonces le voy a decir establecer área de impresión. ¿Listo? Y se establecerá como área de impresión tan solo la celda seleccionada. Entonces no necesito seleccionar la celda. Voy a seleccionar todo esto que está aquí en la parte superior. Y ahora sí le voy a decir área de impresión, establecer área de impresión. ¿Listo? Solo va a imprimir la parte de arriba. Ojo con eso porque el área de impresión sí es bastante excluyente. Entonces ahí sí me va a imprimir solo la parte de arriba y la parte inferior que dice texto no la va a imprimir. ¿Listo? ¿Cómo verificamos eso? Voy a ir a archivo, a la pestaña archivo. Voy a ir a la pestaña, a la opción imprimir. Y miren que en la hoja aparece solo la parte de arriba y no aparece la de abajo. ¿Sí? No aparece ese texto con esa harta so que escribí porque solo le dije que la parte superior pues era el área de impresión. ¿Sí? Entonces esa área de impresión también es a veces bastante útil pues para evitar imprimir cosas que uno no necesita, pero a veces también nos da esa sorpresita que no imprime toda la hoja completa, sino solo un pedacito. Bien, esa área de impresión pues es también bastante útil. Y aquí pues ya queda mi formato en una sola hoja. Cuando yo hoy miro en la parte inferior de esta impresión, en la parte inferior me dice página actual 1 de 1. ¿Sí? Bien abajo en la parte inferior aparece 1 de 1.
ahí ya significa que yo estoy imprimiendo en una sola hoja, ¿sí? Que no hay más contenido que esté por fuera. Si estuviera algo por fuera, pues estaría en otra hoja y aquí me estaría mostrando, por ejemplo, una página actual 1 de 2 páginas, ¿sí? Y ahí yo ya sé que el formato pues se salió, por ejemplo, o que hay escrito algo en otra hoja que no necesito. Y así es que uno revisa la factura. Entonces la factura debe quedar en una sola hoja, ¿sí? Debe decir 1 de 1 porque pues en las otras hojas no debería haber nada de la factura y todo debe quedar impreso de esta forma. Digamos que impreso porque está la vista de impresión, pero pues yo no necesito imprimirla, yo simplemente necesito ver cómo queda la impresión para saber que lo estoy haciendo bien. ¿Bien? Entonces es bastante importante esas opciones que tengo ahí. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? No hay problema. Bueno, aquí también hay otra cosita que es bastante útil, pero esto aparece aquí en esta vista de imprimir. Si ustedes ven el texto que aparece aquí, digamos que tiene un tamaño, ¿sí? Pero aquí hay una opción que se llama escalado, ¿sí? En este momento está en la parte inferior, lo voy a seleccionar y miren que ahí aparece sin escalado, ¿sí? Porque digamos que estoy imprimiendo al tamaño que estoy creando el documento. Pero yo le puedo decir, ¿sí? Aquí en la opción que está debajito que dice configurar página, y aquí en configurar página, miren que hay un número que se llama que es 100, ¿sí? Que es el tamaño normal, ¿sí? Eso se llama el ajuste de escala. Y yo le puedo decir a esto como, bueno, como pasa con las cédulas, ¿no? Por ejemplo, que lo amplía al 150, entonces aumentaría al 150%. O lo otro sería reducirlo. Entonces, por ejemplo, aquí lo voy a reducir al 80%. ¿Sí? Entonces, la imagen como está ahí está al 100%, la voy a reducir al 80%. ¿Listo? Miren que ahí la imagen ya se ve más pequeñita. La parte central, que es el texto ese en amarillo y el texto en verde, pues ya se ve más pequeñito. ¿Sí? Eso se llama un escalado y realmente es como si fuera una reducción. Entonces yo reduje el texto a un 80%. ¿Bien? Entonces eso a veces también es importante tenerlo en cuenta porque eso sería como el último recurso a la hora de imprimir. Voy a volverlo otra vez al 100 y miren que él volvió a cambiar el tamaño que estábamos viendo en la vista preliminar. ¿Listo? Pero esto solo es para impresiones, no funciona pues en la otra hoja donde estamos trabajando, él no funciona de esta forma. Simplemente es el escalado se aplica ya a la hora de imprimir. ¿Listo? Y eso pues a veces nos salva de algunas cositas que nos quedan por ahí por fuera. Entonces, a veces ese escalado pues nos funciona. Bien. Bueno, ahí sí ya esto no es necesariamente de Excel, sino es más de la configuración antes de enviar pues a la impresión. Pero también pues es útil estas opciones de imprimir. Bueno, preguntas, dudas, aclaraciones hasta ahí. No hay problema. Bueno, entonces pues vamos a dejar aquí hasta aquí la grabación. Y pues con esto ya les di unas indicaciones para que puedan terminar la unidad número 2. Y con eso pues